no tiene ningún tipo de problema, levánteme la mano. Eso quiere decir que todos aquí tenemos problemas. Yo veo unas esposas así haciendo como mirando así como señalándome al esposo. No sé qué es lo que me quiere decir. No creo que el esposo sea el problema. No. Veo unas mamás señalándome al hijo así, pero no creo que tampoco el hijo sea el problema. Todos tenemos problemas. Ahora trate de pensar, de todos los problemas que usted tiene, trate de pensar en el problema como más grande que tiene en este momento. En la cara de ese pagadiario que pasa todos los días por su casa. Trate de pensar en el problema más grande que usted tiene. De todos los problemas, trate de identificar el problema más grande. ¿Sí? Ya lo identificó, yo creo que ya todos lo tienen ahí claro. Ahora, identificando el problema más grande, si ya lo identificó, trate de pensar en la raíz del problema. ¿Dónde empezó ese bendito problema? ¿Cuándo empezó? Cuando me casé, pastor. No, que ese no es su problema. ¿Cuándo empezó ese gran problema? ¿Dónde inició? ¿Cuándo fue? No, eso cuando fui al doctor, el diagnóstico, yo estaba bien y fui al doctor y el doctor me enfermó. ¿Cuál es la raíz? Trate de identificar la raíz de ese problema. Es solamente para usted un ejercicio personal. ¿Dónde empezó todo? Ahora, si ya identificó la raíz, quiero decirle algo. Esa no es la raíz verdadera. Hay una raíz más profunda de la raíz de su problema que une todos los problemas y terminan partiendo de una gran raíz. Y ese es el inicio de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Tenga la raíz de su problema ahí un momentico y permítame ir ahora sí para entrar en la palabra. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del plan de salvación? Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes no saben, tranquilos, sin ningún problema, no saben qué es el plan de salvación? Levánteme la mano. No saben. ¿Nos podrían esperar afuera de la iglesia? No. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocieron a Jesús por alguien que les presentó el plan de salvación? Levánteme la mano. Hermana Dilia, hermana María Eugenia, hermana Alicia, bueno, varios, ¿no? Por turnos, están levantando las manos por turnos, ¿no? Del resto son cristianos, de pronto porque llegaron a la iglesia, empezaron a venir, alguien le dirigió en algo que se llama la oración de ¿qué? La oración de fe, ¿cierto? Y usted ahí empezó a conocer a Cristo. Ahora, yo quiero en esta mañana hablar del plan de salvación, porque el plan de salvación es un plan que Dios tiene para nosotros, pero más que un plan que Dios tiene para nosotros, es un plan que todos debemos conocer. Y probablemente en el colectivo cristiano, en el colectivo eclesial, cuando escuchamos la frase plan de salvación, sabemos qué es el plan de salvación. Pero si nos pusieran a decir, venga, cuénteme qué es el plan de salvación, creo que nos enredaríamos, no podríamos explicarlo efectivamente y menos sustentarlo bíblicamente. Ahora hágase esa pregunta. Si yo le dijera a usted, si yo no cristiano, me acercara esta tarde o lo llamara o le escribiera, no lo llamara, nos encontráramos y yo le dijera, siendo sin conocer a Jesús, venga, necesito que me hable del plan de salvación, ¿usted sabría qué decirme? O usted le diría, venga, le voy a dar el número del pastor, llámelo, él le dice. Bueno, si no sabría qué decirle, quiero que sepa que es muy importante que usted y yo lo conozcamos, pero más de conocerlo, que usted y yo podamos tener claro qué es el plan de salvación y estar preparados para poderlo comunicar en cualquier momento, porque no sabemos con qué persona nos vayamos a cruzar, que el Señor nos ponga y que necesite escuchar el plan de salvación.
Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es el plan de salvación? Es la historia de la salvación, así súper resumida y súper apretadita, así en 5 aspectos con textos bíblicos. El plan de salvación se convierte como en el piso sobre lo que empezamos a construir nuestra fe. Y yo quiero tratar de que en esta mañana podamos hacer el ejercicio de aprendernos, de salir de aquí con el plan de salvación sistematizado y aprendido en nuestra mente. Así que lo vamos a hacer con nuestra mano. El plan de salvación consta de 5 puntos. El primer punto vamos acá. El primer punto es un problema. Sí, ponlo por favor. El primer punto, haga así con el dedo, por favor, un problema. ¿Listo? Déjalo ahí, yo lo voy pasando. Un problema. Diga conmigo, 1, 2, 3. Un problema. Piensa en su problema para que lo diga con rabia. ¿Listo? 1, 2, 3. Listo. Todos tenemos un problema. Ahora, ese problema, viene el segundo dedo, ese problema ¿qué trajo? Ese problema trajo una consecuencia. Ahora, para ese problema con consecuencia, ¿qué hay? Hay una solución. Y frente a esa solución, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos algo que hacer. Y por último, ¿qué hay? Hay una recompensa. Entonces, un problema, una consecuencia, una solución, algo por hacer. Y por último, una recompensa. Cuando tratemos de alimentar la palabra recompensa, cuando usted piensa en una recompensa, ¿qué otras palabras podría utilizar para hablar de recompensa? Un premio, ¿qué más? Un beneficio, ¿qué más? Un galardón, ¿qué más? Una bendición, ¿qué más? Eso es una recompensa, es un premio, es algo que podemos reclamar después de haber triunfado, después de haber ganado. Y recordemos que nuestro texto lema del año es que el que persevere hasta el fin, ¿este qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, vamos en este primer nivel. ¿Cuáles son las 5? Quítame la diapositiva, a ver si lo acordamos. ¿Cuáles son las 5? Todos tenemos. ¿Y ese problema desató qué? Y esa consecuencia, pero esa consecuencia tiene una ¿qué? Y frente a esa solución tenemos algo. Y finalmente hay ¿qué? Y finalmente hay una recompensa. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Un problema, una consecuencia, una solución, algo por hacer y una recompensa. Ahora la pregunta, ¿cuál es el problema? Que esa es la esencia que une todos nuestros grandes problemas. ¿Dónde empezó a complicársenos la vida? ¿Cuál es nuestro gran problema? Pónmeme la diapositiva, por favor. Nuestro gran problema se llama pecado. ¿Listo? Fíjese que es fácil tener el plan de salvación en nuestra mente. Nuestro gran problema se llama pecado. Y si nuestro gran problema es el pecado, ¿cuál sería la consecuencia? Nuestra consecuencia sería la muerte. Por el pecado viene la muerte. Y entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la solución? La solución sería Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a este problema, a esta consecuencia de la solución que Jesús ofrece? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo? Creer y arrepentirnos. Y ahora, ¿cuál es la recompensa frente a esto? Nuestra recompensa es la vida eterna. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Todos tenemos ¿qué? Un problema. ¿Cuál es ese problema? Y ese pecado desató una ¿qué? ¿Y esa consecuencia qué es? La muerte. Pero hay ¿qué? Hay una. ¿Y quién es la solución? Es Jesús. Ahora, frente a eso yo tengo algo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Creer y arrepentirme. Y eso va a traer una recompensa, un premio, un galardón para mi vida. ¿Y cuál es ese premio? Y ese premio es la vida eterna. Fíjese, usted ya tiene el plan de salvación para compartirlo con alguien.
Ahora, ¿qué necesitamos para esto? El sustento bíblico. Ya hay dos paquetes de cosas que se ha aprendido. Ya sabe cuáles son las 5 cosas: un problema, una consecuencia, una solución, algo por hacer y una recompensa. Ahora, ¿cuál es el segundo paquete? ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. ¿Cuál es la solución? Jesús. ¿Cuál es qué es lo que yo tengo que hacer? Creer y arrepentirme. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna. Ahora necesitamos darle sustento bíblico. Y para eso también necesitamos aprendernos unos textos bíblicos que son fáciles de aprender. Yo me aprendo las cosas relacionando, ¿no? Entonces hay un carro que a mí de jovencito, desde chino, me gustaba, que era el Mazda 323. Y lo relaciono por ahí me lo aprendí. Porque el primer texto es Romanos capítulo 3, versículo 23. No, déjalo que ahí yo lo tengo. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice Romanos 3, 23? Bueno. Ahorita vamos a ver qué dice Romanos 3, 23. Ahora, la consecuencia es un texto muy parecido que está en el mismo libro, en Romanos, pero esta vez no en el capítulo 3, sino en el capítulo 6, la primera parte. Romanos 6, 23 en la primera parte A. Ahora, en la solución, ¿quién es la solución? La solución es Jesús. Ahí hay 2 textos bíblicos. Juan capítulo 3, versículo 16. Y el siguiente texto es Romanos capítulo 5, versículo 8. Tómele fotico, pero yo lo voy a pasar esta tarde por programación. Les voy a pasar esta imagen para que usted lo tenga y se lo pueda aprender. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ya vamos a ver qué dicen esos textos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer. Y hay 2 textos. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. Y Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Voy bien. Y por último tenemos una recompensa. Romanos capítulo 6, versículo 23, la parte B. Y el libro de Juan capítulo 5, versículo 24. Y ese es el esquema general. Entonces, ya tenemos 3 paquetes. El primero, un problema, una consecuencia, una solución, algo por hacer y una recompensa. El segundo, ¿cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. ¿Cuál es la solución? Jesús. ¿Cuál es lo que tengo que hacer? Creer y arrepentirme. Y por último, tengo un gran premio, tengo una gran recompensa, que es la vida eterna. Ahora, el tercer paquete, aquí unos empiezan a desfallecer y ya nos desconectamos, pero es fácil. El primero, ¿cuál es? El primer texto bíblico, ¿cuál es nuestro gran problema? Romanos 3, 23. ¿Cuál es la consecuencia? Romanos 6, 23. ¿Cuál es la solución? Juan 3, 16 y Romanos 5, 8. Esa es la solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer. Hechos 6, 31 y Hechos 16, 31 y Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Y cuál es mi recompensa? ¿En dónde está? Romanos 6, 23, la segunda parte, y Juan 5, 24. Ya tenemos 3 paquetes. Ahora, vamos a ir a cada uno de los textos. Y esto se empieza a poner emocionante, porque aquí es donde encontramos el sustento del plan de salvación en la palabra del Señor, que es donde tiene sentido. Entonces, número 1, ¿cuál es nuestro gran problema? Dígalo para que no se le olvide. ¿Cuál es nuestro gran problema? Ese es nuestro gran problema. Romanos capítulo 3, acuérdense, Mazda 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, estamos
destituidos de la gloria de Dios. Usted dice, pero yo no soy pecador, yo soy una gran persona, pastor. Yo ni siquiera me miro el desafío. Yo cuando todos están mirando el desafío, yo me pongo a orar, pastor. Yo soy una persona muy respetada, pastor. La primera carta de Juan, Juan escribe, si tú dices que no eres pecador, le haces a Dios mentiroso. En otras palabras, no sea descarado. Usted es un pecador, reconózcalo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese se convierte en nuestro gran problema. Somos pecadores. Somos pecadores. Fallamos, cometemos errores. Somos orgullosos. Somos creídos, somos prepotentes, somos autosuficientes. Nos cuesta perdonar, nos cuesta amar a nuestros enemigos, nos cuesta bendecir a nuestros enemigos, nos cuesta vivir en pureza. Fallamos, le fallamos al Señor, cometemos errores, las embarramos. Somos pecadores y tenemos que reconocer que ese es nuestro gran problema. Lo creas o no lo creas, ese es nuestro gran problema. Tenemos un gran problema, somos pecadores. Ahora, la cosa es que el problema no es solo que somos pecadores, sino que eso trae una consecuencia para nosotros. ¿Cuál es esa consecuencia? La muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23, la primera parte? Que la paga del pecado, ¿qué es? O sea, que tú y yo, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Cuando a Adán y a Eva, cuando les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no pueden comer, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirán. Ahora, la pregunta es, cuando ellos lo comieron, así como Blancanieves, ¿Eva cayó muerta? Y nos hubiéramos salvado los hombres, ¿no? Porque si hubiera caído, no nos hubiera dado el fruto a nosotros. No, pero nosotros somos tan cerrados que hubiéramos dicho, ay, ¿qué le pasó? Y esa manzana, y ahí también, ¿cierto? No, tampoco lo hubiéramos salvado así. Pero cuando Eva comió del fruto, y es que la manzana fue un fruto, ¿no? No sabemos qué es un fruto, una papaya, una guanábana. No, guanábana, no, porque a uno no le dan ganas de comer guanábana. Y dice que el fruto era agradable a los ojos. Una piña tampoco, ni una uyama. Bueno, ¿un mango? ¿Ustedes dicen que es un mango? ¿Sí le ponemos cara de mango? ¿Así bien madurito? ¿Y dónde dejamos la manzana? ¿Se siente mal? Toda la vida hemos dicho que era una manzana. Un mango manzana. ¿Ay? Para Dios nada es imposible, varón. Bueno, de todas maneras, pues toman del fruto prohibido. Ahora, ¿mueren? ¿Automáticamente mueren? Entonces Dios miente. ¿De qué trataba esa muerte? Habla de una muerte espiritual, pero también una muerte física, porque Adán y Eva murieron. De hecho, usted y yo desde que nacimos estamos en un camino hacia la muerte. Y eso es consecuencia ¿de qué? De nuestro gran problema. ¿Cuál es nuestro gran problema? El pecado. ¿Cuál es la gran consecuencia del pecado? La muerte. Vamos a morir. ¿Tiene plan exequial? Si no tiene, cómprelo porque va a morir. Hay personas que dicen, ay no, yo no compro eso porque eso es llamar a la muerte. No, Dios me guarde. No, usted se muere sin plan exequial y deja embalados a los que quedamos acá haciendo la vaca para enterrar. Y eso cuesta mucha plata hoy en día, enterrar a una persona. Por eso nosotros necesitamos estar preparados para la muerte, aquí en la tierra y también espiritualmente. La consecuencia del pecado es la muerte. Usted y yo estamos en un camino hacia la muerte. En cualquier momento usted se puede morir. Hoy se puede morir. En este momento le puede dar un paro cardíaco y se puede morir. Usted no sabe cuándo se va a morir. Y es una consecuencia del pecado. Y la consecuencia es la muerte espiritual y la muerte física. Vamos a morir, iglesia. Y es consecuencia del pecado. Y morimos espiritualmente. ¿Y qué es morir espiritualmente? Que nos alejamos de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos avergüenza. El pecado
marca una distancia entre Dios y nosotros. Tenemos ese gran problema. Pecamos y eso nos pone en una condición de muerte espiritual y física. En cualquier momento vamos a morir. Eso es lo que dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es ese texto? ¿Romanos qué? Romanos 6:23, la primera parte. Entonces, hasta ahí estamos embalados. Estamos en la inmunda. Pero tenemos una solución. Y esa solución es una persona. La obra de una persona. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución es que Dios toma el papel protagónico, siempre lo ha tenido, pero aquí toma el papel protagónico y trae a Jesús para salvar a la humanidad. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de ¿cuál es la consecuencia? Salvarlos de la muerte. ¿Qué es lo que produce la muerte? El pecado. Dios envía a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado. Segundo texto, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjense en este verso tan poderoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, porque éramos unos pecadores, porque fuimos nosotros los que fallamos. Pero aún siendo nosotros pecadores, dice el Señor, Cristo murió por nosotros. Y la solución está aquí, en Jesús entregándose por nosotros. Ahora, obviamente hay algo que nos corresponde. Ya está la acción de Dios en nuestra historia, pero ahora nos corresponde hacer algo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? A nosotros nos toca creer. Hechos capítulo 16 versículo 31, en el contexto donde Pablo estaba en la cárcel, estaba en la cárcel maltratado, golpeado, lo vimos la semana pasada, y allí Pablo empieza, en medio de su profundo dolor, ¿qué empieza a hacer Pablo? Empieza a quejarse, ¿cierto? Empieza a decir: yo para qué voy a la iglesia, si cada vez que voy a la iglesia me va más mal. Yo entregué lo del pasaje de ofrenda porque no tenía más, y dije: Señor, sorpréndeme, y di lo del pasaje, y me tocó venirme a pie para la casa por bobo. Eso me pasa por bobo. Yo estoy aquí, yo predicando la palabra, aprendiéndome el plan de salvación, y el Señor no me ayuda a mí. Y ahí estaba Pablo quejándose, ¿cierto? En medio de su profundo dolor, ¿qué es lo que decide hacer Pablo? Dos cosas. ¿Qué hizo? Orar y ¿qué? Orar y cantar. ¿Qué hacemos nosotros en nuestros tiempos difíciles? ¿O qué te dan ganas de cantar en los tiempos difíciles? ¿Cantas al hermano Jesse Uribe? ¿Cantas al hermano Diomedes? ¿Cantas al hermano Juanes? ¿Dices: a Dios le pido que si me muero sea de amor, que si me enamoro sea de vos? ¿Qué cantamos? ¿Qué sale de nuestro corazón en las crisis más profundas? Me acuerdo tanto cuando me daban mis crisis de gastritis mezcladas con Helicobacter pylori, que me doblaban de ese dolor de estómago tan bendito y desesperante, que yo decía: yo tengo algo grave y me voy a morir de esto que tengo en el estómago. Y ahí el Espíritu Santo me decía: ¿y usted solo se va a quejar? Y yo: déjeme quejarme un poquito, Señor. Y el Espíritu Santo me decía: cante así como canta los domingos cuando está sano. Y cantaba, pero ¿cuánto me costaba cantar? ¿Y sabe qué pasaba a los 5 minutos de yo empezar a cantar en medio de mi dolor? No me pasaba, me seguía el dolor. Antes como que se me aumentaba. Pero es que de eso se trata, o sea,
A Pablo no lo dejaron de torturar porque cantó en la cárcel. A Pablo no lo dejaron de perseguir porque oró en la cárcel. Es que se trata de entender que en el profundo dolor Dios está presente, y aunque me duelan mis heridas y todo, Dios sigue estando presente. Hoy ya no me duele, Dios me sanó. Pero en ese momento, cantar y orar fue complicado, porque de eso se trata. Y en ese contexto donde Pablo decide orar y cantar, entonces el carcelero, que era romano, que no era cristiano, dice: venga, ¿qué pasó? ¿Cómo se abrieron las cárceles? Y el man se iba a quitar la vida porque pensó que todos los presos se habían ido, y Pablo le dice: no, o sea, el mismo que había cascado a Pablo y que le había metido una patada: eche para allá, perro sarnoso, asqueroso. Yo de Pablo lo hubiera dejado. Yo de Pablo lo veo con la espada: ay, no, yo me quedo callado. Pero Pablo, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero no lo hagas. Aquí estamos todos. Y ese momento se convierte en la excusa para que este hombre conozca de Jesús. Y dice el texto que Pablo le habló acerca de su fe. Y en ese momento él lo llevó a su casa, y todos en la casa de este hombre, del carcelero, fueron salvos. Y en ese contexto Pablo le dice al carcelero, el carcelero le dice: ¿qué tengo que hacer? Y el carcelero le dice, y Pablo le dice: ¿cree en quién? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? La palabra clave aquí es creer. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca, ojo con este texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? Y creyeres en ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para nuestra salvación y para que otros también sean salvos. Entonces, lo que nos corresponde hacer es creer. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Es nuestro llamado, es lo que nos toca hacer. Y por último, esto es lo mejor, hay una recompensa. Romanos capítulo 6 versículo 23, la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es la gran solución a nuestro gran problema, porque entonces la muerte para nosotros ya deja de ser el punto final y se convierte en ¿qué? En el punto. Ay, ustedes no copian rápido, ¿no? ¿Qué es lo contrario al punto final? Bueno, entonces vuelvo, retomamos. Retoma 5, 4, 3, 2. Y entonces la muerte deja de convertirse en nosotros en el punto final y se convierte en el punto. Ay, qué inteligentes, qué conexión tan linda que tenemos. La muerte ya no es un problema, porque ahora cuando nosotros morimos aquí, dejamos esta tierra, entramos a vivir ¿qué? A vivir la vida eterna que se empieza a vivir no después de la muerte, sino desde el momento en que conocemos a Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando conocemos al Señor, empezamos a vivir nuestra vida eterna. Y este es el plan de salvación. Juan capítulo 5 versículo 24 dice: de cierto les digo que ¿quién? Que el que oye ¿qué? Que el que oye mi palabra y ¿qué? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿El que qué?
El que oye, ¿qué? El que oye mi palabra y además de oír la palabra, ¿qué hace? Cree al que lo envió. ¿Qué tendrá esa persona? Tendrá vida eterna. Y este es el gran plan de salvación. Tenemos un problema, el pecado. Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos hemos y estamos. Y esto trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Romanos 6:23, la primera parte dice: la paga del pecado es muerte, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Que Jesús vino, Juan 3:16. Y Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuál es nuestra recompensa? La vida eterna. Romanos 6:23, la segunda parte. La dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna. Y lo resumo con esta imagen para que podamos recordar. Tengo acá 2 vasos con agua. Pensemos en esta mandarina como nuestra vida. Este es el diseño original de la mandarina. De hecho, el fruto pudo haber sido una mandarina. Este es el diseño original. Así Dios nos creó para estar con Él, para permanecer con Él. Pero nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, esto es nuestra vida y este vaso con agua va a definir o va a hablar de las cosas que tenemos que enfrentar en la vida. Las cosas que en la vida tratan de hundirnos, las cosas que en la vida tratan de acabarnos. Ahora, Dios establece ciertas cosas para nosotros y dice que esta es la forma en la que tenemos que vivir. Pero a veces nosotros decimos: ay no, Señor, pero es que así, a mí no me parece que sea así. Y empezamos a quitarle cosas a los mandatos de Dios porque no nos sentimos cómodos con esas cosas, ¿no? Entonces el Señor dice: mira, tú tienes que presentar tus ofrendas delante del Señor. Y dice: ay no, Señor, pero no se me meta con la plata, Señor, así estamos bien, déjeme ir, solo cantar y reunirme allá. Señor dice que tenemos que tener comunión los hermanos entre unos con otros, pero ay, Señor, es que hay hermanos tan envidiosos, hay hermanos como Dios. No, Señor, no me haga tener comunión, Señor, con las personas, ¿no? Señor dice que yo tengo que confiar en Él en los tiempos difíciles, pero es que confiar en Él en los tiempos difíciles es tan difícil, tan complicado, que en vez de confiar decidimos renegar de Dios y empezamos a quitarle cosas a nuestra vida que sentimos que no son tan esenciales y creemos que podemos vivir así. Ahora, el tema es que cuando nosotros, quitándole las cosas que Dios propone para nuestra vida, nos enfrentamos a las cosas que nos quieren hundir, entonces esto es lo que va a suceder. Tendría que hundirse. Yo lo había hecho con los prejuveniles y eso se hundía. Espera tantico. Espera tantico. Algo le pasó a esta mandarina inconversa, pecadora. Señor, húndela ahora, Padre. Era otro tipo de mandarina. Bueno, olvide esto, era para... Yo no sé qué pasó,
Pero piense que la mandarina se hundió, por favor. Así es la vida cuando le quitamos las cosas que Dios dice que no debemos quitar. Quédese allá. Quédese ahí. ¡Nos hundimos! ¿Sí ve que sí funcionó? Lo que pasa es que a veces el pecado es tan rebelde que parece que siguiéramos a flote, pero en realidad te estás hundiendo. Y tarde o temprano te vas a hundir. Descarada mandarina. Faltaba un poquito de la obra del enemigo. Pero cuando tú y yo permanecemos desde el diseño original y de lo que Dios plantea para nosotros, entonces aunque hayan cosas que normalmente lo que hacen es hundirnos, nosotros vamos a permanecer a flote, porque hemos decidido permanecer en lo que Él ha hecho para nosotros. Cuando nosotros permanecemos en el pecado, la consecuencia del pecado tiene un gran poder sobre nosotros. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús es mi solución, que lo necesito para el perdón de mis pecados, que necesito creer en lo que Él hizo para poder avanzar, para poder crecer, para poder perseverar, para poder tener vida eterna, entonces cuando vengan los problemas, yo me voy a mantener a flote. Por eso tú y yo necesitamos de Jesús y creer que Él vino y murió por mis pecados, por mis fallas, y me dio vida eterna. Y entonces yo abrazo eso, y aunque vengan tiempos difíciles y cosas que me quieran hundir, yo voy a permanecer a flote. Por eso necesitas aceptar, vivir y experimentar el plan de salvación. ¿Dices amén a esto? Y yo quiero invitarte a que si no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, hoy puedas decirle: Señor, entra en mi vida y en mi corazón. Y quiero invitarte a que si en algún momento lo recibiste, pero lo has tenido allá afuera de la casa, esperando a darle paso cuando a ti te dé la gana, cuando tú creas que ya ahora sí, Señor, soy abuelito, ahora sí me voy a poner, ahora sí venga y entra en mi corazón, Señor. Hoy es día de salvación y el Señor quiere que tú te vuelvas a reencontrar con Él. El Señor quiere que tú vuelvas a empezar con Él. El Señor quiere que tú reescribas la historia de tu vida y le digas: Señor, quiero empezar a vivir reconociendo que tú viniste porque yo te necesitaba, y aunque no te lo estaba pidiendo, tú decidiste hacerlo, te entregaste por mí y lo hiciste por amor. Cierre sus ojos y acompáñame a orar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu fidelidad y tu amor. Qué bueno que tenías un plan para nosotros. Qué bueno que no nos dejaste en nuestra condición de muerte, sino que te acercaste para traer vida a nosotros. Todos enfrentamos un problema. Todos sufrimos la secuela de ese gran problema, nuestra muerte. Pero tú te acercaste para solucionar ese problema. Ahora nuestro llamado, Señor, es creer en lo que hiciste por nosotros, pero además de creer, Señor, arrepentirnos. Y tú nos has enseñado que arrepentirnos es dejar el camino equivocado y tomar el camino correcto. Que arrepentirnos significa un cambio de disposición mental. Y quizás de eso se trata en esta mañana mucho, Señor, de que pensamos de una forma equivocada y creemos que es la correcta. Así que pedimos que hoy nos enfoques en ti para podernos volver a ti, Señor Jesús. Por eso te pedimos que hoy nos abraces y que nos dé la oportunidad de tener un nuevo comienzo.